¿Qué chavos, cómo andan? Buenas tardes, doctor. ¿Listos? Ok, chavos, ¿qué tal? ¿Cómo van? A ver, permítame. Aguántame tantito. Ahí está. Listo, chavos. Pues bueno, vamos a ver el día de hoy algo muy importante para todos ustedes, que es el tema de diabetes y embarazo. Para serles sinceros, es uno de los temas más importantes que van a ver en el área obstétrica. De hecho, uno de los temas más importantes en la situación del manejo de un padecimiento muy común en nuestras mujeres embarazadas. El gran problema de ello es que muy pocos saben manejarlos o muy pocos se abocan para el manejo de las pacientes. Entonces, de aquí depende mucho la importancia de que todos nosotros llevemos un adecuado control, una vigilancia estrecha. De hecho, son vigilancias súper estrechas de las pacientes, en las cuales desde el momento del diagnóstico hasta la finalización del embarazo, pues nosotros tendríamos que llevar a cabo diversos factores de diagnóstico oportuno, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con este tema. ¿Ayer leyeron el artículo que les envié? Yo creo que sí, todos lo leyeron, ¿verdad? A ver, vamos a ver. A ver. Joel Rafael. A ver, platícame de criterios diagnósticos de diabetes. ¿Me puedes decir cuáles son los 4 criterios diagnósticos de diabetes que conoces, Joel Rafael? El primero en salir es Joel Rafael, entonces, a ver. A ver. ¿Dónde tengo Joel Rafael? Buenas tardes, Doc. Disculpe. Ya, estaba a punto de bloquearte, ¿eh? De hecho, estaba así ya nada más a punto. A ver, No, Joel. es que no la leí, la verdad, no. Ah, cabrón, a ver, platícame la importancia que hiciste para no dedicarle una maldita hora o 30 minutos más de lo que le checas al Instagram. Es que fui a mi comunidad una carrera urgente y acabo de Igual llegar en tu ahorita. celular tenías todo, ¿no? Aquí estaba en tu WhatsApp. Sí. No, de hecho, pues no tenía señal allá y ahorita me acaba Pero de... sí te llegó el WhatsApp ayer en la noche, ¿no? Sí, pero pues Ah, se me hizo fácil. con eso. Sí, A ver, Doc. Joel, a ver, ¿qué has Disculpe. leído de diagnóstico de diabetes, Joel Rafael? Porque No, fue muy pues, importante ir a tu comunidad ayer, importantísimo. pues para diagnosticar más que nada la diabetes, pues empezamos por checar la glucosa Ok. en ayuno más que En nada. ayuno, ¿cuánto es criterio diagnóstico de glucosa, Galán? Es mayor a 120, me parece. ¿Te cae? No me cae, pero No, ¿verdad? A ver, Ulises Bailón, sácalo de la apuro, Joel. Del estándar, prediabetes se le conoce de 100 a 125. Ya a Entonces, partir de diagnóstico. ¿Diagnóstico a partir de cuánto entonces? 126. Eso chingada madre. Naomi Yosahandi, sin ayuno, ¿cuál es el criterio diagnóstico? Nada ya, Naomi. Bye, pues. A ver, ¿dónde está Naomi? Naomi Yosahandi. No, pues no. Está en psicología todavía, viendo a las personas que se quieren suicidar todavía. A ver, por si se me suicidan, la primera es Naomi, vámonos. A ver. Quitar, vámonos. Bye. Ajá. Vámonos, Naomi. Mejía Romero. Sí, perdón. A ver, dime. Sin ayuno. Por debajo de 100 miligramos por decilitro. ¿Ya? Sin ayuno. Diagnóstico. Doc, Es la normal en sangre.
Yo no quiero nada. Dime, sin ayuno, ¿cuánto es el valor normal de, cuánto es el valor anormal? Te da un criterio el diagnóstico de diabetes. No me entra nada en el topo. Nada. A ver, Cecia, acábatelos. Yo sé que tú sí leíste el artículo ayer. No me vengas a decir que también fuiste de brigadas. No me acuerdo, la verdad. No fui de No te brigada. acuerdas, o sea, no lo leíste. Vania, tú diles, diles, por favor, tú lo leíste ayer. Estamos igual aquí las tres, no leímos. No leyeron, Bernie. Cecia, yo. A ver, Yahana. El calor nos pone así, no se aguanta. El calor, o sea, por el calor no leen y se les van a morir niños en la toco. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Hay algunos o tienen familiares con hijos y todo. Bueno, la importancia de este padecimiento, chavos, porque no lo leyeron, vamos a decir rápido, recae en una situación muy importante. Y yo creo que parte de lo que ahorita estoy observando con ustedes de que no leyeron es lo mismo que sucede en la práctica médica y estamos hablando a nivel de especialidad y de la atención. La forma en cómo toman como displicencia o falta de apego a lo que realmente están obligados a hacer y a su responsabilidad, hace que haya repercusiones a los pacientes. De hecho, si ustedes no hubieran leído y fueran mis residentes, estuvieran trabados fácil 3 días mínimo ahí sin bañar, sin nada, y pues diciéndole a las mamás, señora, discúlpeme, porque como no sé diabetes y no me di cuenta, pues su niño se le murió, ¿no? Porque fue un irresponsable médico que la trató nada más con metformina, o simplemente no le llevé el control de dieta, o no sabía cómo utilizar la insulina, o de planos, pues, estoy bien pendejo, pues no estudié. Entonces, es importante, chavos, que esa displicencia se quite de ustedes. O sea, la situación es en la cuestión de estudiar, pero no solamente tener el conocimiento, sino es también tener la capacidad de poder expresarlo y ser empático con el paciente. La finalidad de mis clases no es solamente que las lleven y ponerles una calificación de su examen. La finalidad real es que ustedes tengan el más mínimo conocimiento para poder dar la mejor atención, porque al final de cuentas están involucrando a personas que confían en ustedes plenamente. Cuando se pongan realmente la bata de doctor o tengan ya su quirúrgico y estén en el internado, servicio social o en su práctica médica, dedíquense a lo que se dediquen. La persona que va a estar enfrente de ustedes cree que ustedes van a ver por ellos ciegamente. Y es una confianza así, con los ojos cerrados, como la canción de Gloria Trevi, literalmente, y así de tóxico. El problema es que sea correspondida de la misma manera. Entonces, en este tema es por ello, y creo que me llama mucho la atención, y se los acabo de decir antes de empezar el tema, la importancia del apego. Si no tenemos un apego en los conocimientos reales de lo que estamos llevando con el tema de diabetes, se han muerto muchos bebés. De hecho, una de mis tesis que hice en la especialidad fue basada en esto, y por eso yo soy muy apegado a este tema. ¿Por qué? Porque fue basada en algo que se daba muy común, que eran óbitos. Si vieran tan doloroso, y esperamos nadie de ustedes sean papás, hermanos o madres de un óbito por diabetes gestacional o por cualquier situación, el dolor tan grande de tener algo que era tan preciado, se muera de la noche a la mañana, y todo por no llevar un control adecuado por parte de uno mismo y también por parte de la persona que en teoría le damos confianza. Y aunque sepa mucho, hay un descuido total. Y eso lo van a ver en su práctica médica dentro de 2 años, cuando estén en el internado, bueno, 1 año y medio, cuando estén en el internado, se van a dar cuenta. De hecho, son de las situaciones que a mí no me da coraje, me encabrona, y en cierta manera me decepciona mucho ver que a pesar de que sé de personas, compañeros médicos que saben y conocen el tema, lo dejan al lado y se va, y eso repercute. Se van a dar cuenta un poquito más adelante. Pero bueno, ya basados en eso, chavos, sí, la importancia de este tema, pues vamos a ver sobre eventos históricos, ¿no? A final de cuentas, diabetes habla sobre un tema que es lo que va a través de la miel, ¿no? Prácticamente, o sea, se enfocaba a todo eso. Y hay una clasificación, la dichosa clasificación de White,
que actualmente ya no está tan en uso por la distribución que se tiene, pero bueno, todavía es claro haberlas estudiado y eso nos implica en cómo voy a estudiar a mis pacientes. Por ejemplo, en la clasificación de White me hablaba en la clasificación A1 y A2, es lo que en su mayoría ustedes tendrían que aprenderse. A1 son pacientitos que no tienen, que el tratamiento es con dieta, que es la base de todo ello. Y A2, pues es tratamiento de dieta y tratamiento médico, que es parte del enfoque que vamos a ver en diabetes. Ahora, la diabetes como tal se basa en una predisposición tanto crónico-degenerativa como otros variables en los estados de salud del paciente o simplemente una cuestión por hábitos que puede desencadenar en una hiperglucemia crónica debido a la producción o disminución de la producción de insulina o a la falta de capacidad del cuerpo para metabolizar los carbohidratos. Y con ello, pues no producimos energía y no producimos procesos metabólicos. Tenemos dos grandes grupos hablando en el embarazo, la pregestacional y la gestacional. Obviamente, la pregestacional, estamos hablando en la destrucción, por ejemplo, pueden ser las tipo 1 o tipo 2. Tipo 1, pues es una destrucción total de las células beta, son pacientitas que no producen insulina. Y las tipo 2 son aquellas que generaron una resistencia a los carbohidratos y fueron deteriorándose progresivamente hasta desarrollar una diabetes. Y la gestacional está estrechamente asociada a una intolerancia a los carbohidratos específicamente producida por el embarazo. Hay una hormona a nivel placentario que se llama lactógeno placentario que en el crecimiento de la misma placenta y en el desarrollo del embarazo produce un bloqueo de la misma, ¿no? Y produce una intolerancia a los carbohidratos fisiológica, entre comillas, que debemos estar vigilando en todas nuestras pacientes. Y esa es la clasificación de White, ¿no? A final de cuentas se puede dividir A1, A2, B1, B2, así como está en esta tablita. No necesito que se la aprendan. Lo único que quiero que sepan es que es una clasificación A1, aquellos pacientes que su tratamiento es con dieta, A2, que el tratamiento es dieta y un tratamiento médico específico, ¿no? Ya las demás se basan en cuestiones de cuánto tiempo tiene con la enfermedad, cuántos tiempos con alteraciones, si hay retinopatía, si hay nefropatía, si hay daño multiorgánico, si hay daño a nivel cardiovascular o si ya ocupa trasplante renal, pero ya estamos basados en situaciones más graves. Lo único que me interesa con ustedes es A1, A2, porque estamos hablando de diabetes gestacional, que en la mayoría de los casos, pues, si es gestacional, se presenta en las primeras, a partir de la semana 24 de gestación, ¿no? Que es cuando haríamos el screening. Bueno, aquí hay una situación importante. Muchos pacientitos hablan de las tipos diabetes tipo 1 y tipo 2 con el embarazo. Por suerte, las tipo 1 tienen un alto índice de infertilidad y muy pocas de ellas se embarazan, pero las que se embarazan tenemos que estar vigilando porque pueden tener ya efectos pues obviamente en conjunto con el mismo embarazo, como retinopatía, nefropatías, cardiopatías, neuropatías, entre otros, que tenemos que correlacionarlos. ¿Por qué? Porque las tipo 1 pues no tienen insulina. Entonces, a final de cuentas, el tratamiento va a ser insulina desde un principio o desde el diagnóstico de la paciente embarazada. Y en las tipo 2, pues son pacientitas que normalmente tienen un daño a órgano blanco, tienen un daño multisistémico y que muchas de ellas pues tienen un descontrol hasta en el tipo metabólico. Son pacientitas que previamente desarrollaron intolerancia a los carbohidratos por sus hábitos higiénico-dietéticos y posteriormente tendríamos que mejorar las condiciones de todas ellas. Muchas de ellas tienen síndrome metabólico, entonces tendríamos que mejorar esas funciones para el futuro. O, por ejemplo, aquellas pacientitas que tienen síndrome de ovario poliquístico, que al momento de resolverlo y poderse embarazar, son pacientes que desarrollaron el síndrome metabólico durante el padecimiento del ovario poliquístico y ya al momento de embarazarse, pues pueden haber sido pacientes con intolerancia a los carbohidratos per se al embarazo, ¿no? Esas son como que de las cuestiones. ¿Qué importancia tiene, chavos? Bueno, es muy importante porque dice que 1 de cada 6 mujeres embarazadas pueden tener diabetes gestacional. Entonces, como que la estadística no está
tan cortita que digamos. ¿Y qué les llama la atención en esta tabla, niños? Que las tablas van a ir aumentando progresivamente. Si se fijan, en los años anteriores o no se diagnosticaba o actualmente por los hábitos higiénico-dietéticos han incrementado paulatinamente. Entonces, sí es importante porque muchas de ustedes van a tener pacientes con diabetes que van a pasar desapercibidas y para ello los criterios diagnósticos que vamos a tener. Obviamente a nivel global, pues bueno, las mujeres presentan una mayor tendencia en diabetes que los hombres, de hecho eso ya está establecido. Y pues bueno, de ahí la importancia de nuestras mujeres embarazadas, cómo va a ir incrementando, dependiendo de las etapas de la vida, el riesgo de diabetes en todas nuestras pacientitos, ya sean hombres o mujeres, y va incrementando con el transcurso debido a nuestros hábitos. El gran problema es que, pues a final de cuentas, muchos de nosotros vamos a desarrollar diabetes si no mantenemos los mismos hábitos. Obviamente, el 9º lugar a nivel mundial de diabetes lo tenemos en México, pero tenemos el 2º lugar a nivel de obesidad o hábitos de síndrome metabólico a nivel mundial. Y pues bueno, hay pacientitos que ni cuenta se dan de que es una de las principales causas de muerte a largo plazo de nuestras pacientes o de incapacidad de las mismas. ¿Ok? Bueno, aquí lo que tenemos que ver es cómo diagnosticar la diabetes y cuál sería la sintomatología para el diagnóstico. En general, en las poblaciones, pues bueno, un grupo de amplio riesgo en los diversos estudios que se han visto, pues somos nosotros, los latinos. De hecho, en Estados Unidos, el grupo de riesgos de simplemente ser hispano o ser latino, nos consideramos como pacientes de riesgo medio. Entonces, somos pacientes que a todas nuestras mujeres embarazadas, la mayoría de ellas o a todas, tendríamos que hacer un screening para diabetes. ¿Ok? ¿Qué pasó? Hablaron, ¿ah? Además. Ok, va. Entonces, aquí es la importancia de llevar a cabo un control adecuado y un screening para hacer la valoración de diabetes gestacional y con ello, pues bueno, tener obviamente un diagnóstico mejor y oportuno para evitar complicaciones en la paciente. ¿Por qué, muchachos? Este es un algoritmo de lo que normalmente vemos en nuestras pacientitas, ¿no? Hay pacientitas que tienen antecedentes heredofamiliares de diabetes, que tienen antecedentes de óbitos fetales, que tienen antecedentes de macrosomía o que son obesas, tienen antecedentes de hipertensión, de alteraciones o glucosuria en algunos estudios y en todas las pacientitas mayores a 25 años, pues vamos a estarlas estudiando. Obviamente tenemos que estar valorando que no tengan factores de riesgo, pero en el diagnóstico de diabetes gestacional, el 50% de las pacientes con este diagnóstico, pues sí tienen algo, no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, por ello, nosotros tendríamos que catalogarlas en 3 grupos: bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Las de bajo riesgo, pues prácticamente son aquellas pacientitas que no requieren exámenes de glucosa en sangre y es el 10% de la población. O sea, que tengan grupos étnicos que no sean, pues que no sean hispanos, o sea, solamente que les llegue una noruega aquí en el grupo que atiendan en sus comunidades, mujeres menores a 25 años que no tengan antecedentes en pacientes de primer grado con datos conocidos de diabetes, que tengan un peso normal en su embarazo, que no tengan antecedentes de síndrome metabólico y que pues bueno, en sus antecedentes obstétricos anteriores no hayan tenido ningún problema. Ese es el 10% de la población de pacientes que ustedes van a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? El riesgo promedio de todas las pacientitas que vemos o el riesgo medio, pues el puro hecho de ser latinas, ya tengo que hacer un diagnóstico o un screening para poder tener un criterio en estas pacientitas de saber si son pacientitas con el diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos o diabetes. Entonces, aquí es donde entramos nosotros. Ahora, Daniel Pacheco, ¿me puedes decir, por favor, en qué semanas de gestación hago yo el screening en mis pacientitas embarazadas en México, en las de riesgo medio? 24 a 28 semanas de gestación. Muy bien, lo bueno que estén las diapositivas, ¿no? Entre la semana 24 y 28
tengo que hacer yo un screening y por eso les pregunté al inicio de la clase, ¿cuáles son los 4 criterios diagnósticos de diabetes? Y es importante que lo sepamos porque no solamente es para diabetes gestacional, sino para diabetes pregestacional también. Entonces, sí tienen que saber ustedes claramente cómo conllevan de eso, ¿no? Y bueno, a las pacientitas de alto riesgo, pues a todas, ¿no? O sea, pacientitas con diabetes previa, hipertensas, diabéticas, diabetes tipo 1, familiares de diabetes, macrosomías, todo lo malo que pueda suceder, a esas pues tengo que estarlas vigilando. Ahora, ¿cuáles son los principales criterios diagnósticos, muchachos? Número 1, glucosas en ayuno, eso es lo que dice la ADA, ¿no? Glucosas en ayuno por más allá de 126 miligramos por decilitro. Hemoglobinas glucosiladas por encima de 6.5, es diagnóstico, o sea, la hemoglobina glucosilada, pues, ¿qué ventaja tiene? Que te valora tus niveles de glucosa los últimos 3 meses. Glucosa casual, que fue la pregunta que les hice hace rato, una glucosa casual por encima de 200 es diagnóstico de diabetes, ¿sale? Y obviamente vamos a hablar ahorita de la curva de la tolerancia a la glucosa con 75 gramos, ahorita vamos a ver los criterios, pero mínimo los 3 primeros son diagnósticos de diabetes. Se los digo por qué, muchachos, porque muchos de ustedes pueden decir, Doc, tuve en ayuno una glucosa de 130, pero pues no es diabetes, ¿verdad? Porque no, estás en ayuno total, es diabetes. Ahora, cuando no estoy en ayuno, el valor límite que puedo yo tener, aunque me coma 4 tortas, 5 pizzas, 4 Coca-Colas y lo que ustedes quieran, si son menor a 30 años, tengo un valor máximo de 140 miligramos sobre decilitro. Si soy mayor a 30 años, es de 130 miligramos por decilitro. Entre más de ese nivel hasta antes de 200 se llama intolerancia a los carbohidratos. Y a esos pacientes son los que yo voy a hacerles una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. ¿Por qué? Porque son pacientes de sospecha para el diagnóstico de diabetes. Y ahí es la importancia de todos nosotros para saber qué es lo que voy a hacer con esas pacientitas, ¿no? Obviamente, si yo tengo una hemoglobina glucosilada por encima de 5.5, también puedo considerar que tengo intolerancia a los carbohidratos. O sea, son criterios apenas de sospecha. ¿Quién me lo va a confirmar realmente? Pues la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos que vamos a realizar posteriormente. Antes de eso, pueden haber pruebas de tamizaje sin ayuno. O sea, por ejemplo, el test de O'Sullivan, ¿de qué me habla? El test de O'Sullivan habla sobre cómo yo puedo hacer un diagnóstico sin tener en ayuno a la paciente. ¿Qué le doy? Bueno, a estas pacientitas entre la semana 24 y 28 de gestación les hago tomar 50 gramos de glucosa, aunque no tengan ayuno, sin ayuno. Y si sus valores, como yo les comenté, son menores a 130, es perfecto. De hecho, cualquiera de nosotros que coma cualquier comida y tenga un valor por encima de 130 aguas, puede existir intolerancia a los carbohidratos. Yo no puedo subir más de ese nivel de glucosa, ¿ok? Si yo lo tengo entre 131 hasta 299, por ejemplo, en algunos casos, pues hay que tener en cuenta que tengo que tener una confirmación. Pero si me sale por encima de 200, pues es un diagnóstico de diabetes, ¿no? O sea, recuerden, porque son pacientes que no tienen ayuno. Algunos autores ponen, como tenemos aquí la tabla, que si yo tengo glucosas mayores a 180 en un hombre de menos de 30 años, puedo concluir como diabetes mellitus, diabetes mellitus, y en las embarazadas como gestacional, pero no es confirmativo el test de O'Sullivan. Para eso tengo que realizar una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. O en mujeres más grandes de 30 años, pues el valor es 170. Pero para serles sinceros, muchachos, el valor tiene que ser superior a 200, ¿sí? Para yo tener un criterio diagnóstico. Todo aquello por encima de 130 simplemente es intolerancia a los carbohidratos. ¿Estamos de acuerdo? Eso se los digo porque muchas pacientitas con ustedes pueden llegar con glucosas y les dicen, ay, Doc, es que ayer comí muy pesado o hoy comí, la verdad no me aguanté para hacerme la glucosa y salí
de 180. Y tú dices, pero pues es que ya comí, doctor, es normal, ¿no? Y dices, no, espérate, no es normal. Estás sacando 180 y tu control mínimo tendría que ser 130, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan presente ello, ¿sale? El tamizaje, pues bueno, siempre lo vamos a hacer como comentamos hace ratito entre la semana 24 y 28, porque es cuando el lactógeno placentario tiene su mayor incremento y te puede generar alteraciones. Ahora, cuando yo tengo una sospecha real de una curva de tolerancia, de niveles de intolerancia a los carbohidratos, voy a llevar a cabo un estudio que es una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Y anoten, por favor, los valores, chavos. Esta se valora al ayuno, a la hora y a las 2 horas. O sea, son 3 valores importantes. Y los valores son toda que sea por encima de 92, 180 y 100, 92 en ayuno, 180 a la hora y 153 a las 2 horas, es diagnóstico de diabetes gestacional y también diabetes pregestacional en aquellas que no estuvieran embarazadas. Pero en diabetes gestacional es 92, 180, 153. Todo por encima de eso es diagnóstico. Ya no tengo que hacer otro estudio porque sé que el metabolismo de los carbohidratos de mis pacientes pues están alterados. Entonces, es importante, chavos, que ustedes tengan esos criterios diagnósticos con 75. De hecho, el gol estándar del diagnóstico de diabetes gestacional es la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. ¿Estamos de acuerdo? No, ¿Sí, de acuerdo? No. Sí. Ya volví, tranquilos. Ajá, entonces, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces es importante que todos nosotros tengamos presente esto. ¿Por qué? Porque con ello, pues vamos a tener en cuenta que ya tengo mi criterio diagnóstico oportuno de mis pacientitas. Entonces, ya mínimo todos ustedes ya saben cómo hacer el diagnóstico. Entonces, ¿quién me puede repetir cuáles son los 4 criterios diagnósticos de diabetes gestacional? ¿A partir de qué semana y cuáles son los criterios? A ver, Luis Valentín, suéltame el primero. Es el primero que yo escuché de 92 antes de comer. No, en ayuno normal. ¿Cuánto es? En ayuno normal, en 126. Ok, por encima de 126, perfecto. Sukim, sin ayuno, ¿cuánto es? Bueno, ¿me escucha, doctor? Sí, claro. Sin ayuno, ¿cuánto es el valor normal? De 200. Por 200, ok. Gloria Fernanda Rendón, ¿cuál es el valor de hemoglobina glucosilada anormal? En ayuno a las 2 horas. No, hemoglobina glucosilada. 6.5. 6.5. 6.5, ya te chamaquearon. Ok, Ya. ahora sí, Gloria Fernanda. Ah, no, ya te dije a ti. Bueno, sí, Gloria Fernanda, ya que no te quitaron el otro. Ajá. Explícame la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuáles son los valores? El de primero que es en ayuno, el de la hora y el de las 2 horas. ¿Cuánto administras de glucosa? 200 miligramos. ¿Te cae? Yo, son 75 gramos. 65 gramos. Miligramos. ¿Y luego qué sigue, Flor? Blanca. Ahora sí se valora. Mencionó que era el 92 al inicio, 180 y después 153. Perfecto. Y Todo dijo lo que era que el gol estándar. Así es, todo eso por encima de esos valores es diagnóstico de diabetes. ¿Estamos de acuerdo? Sí los anotaron, chavos, porque sí son criterios muy importantes para todos ustedes en el diagnóstico de la diabetes gestacional. ¿Ok? Doctor, Dígame. lo que mencionó Blanca, ¿cuánto fue lo que se administró, Blanca? Sí, se me acordó. 75 miligramos de glucosa. Gramos. Gramos. 75 gramos, ese es el gol estándar. Ok.
¿Qué es lo que no quiero que suceda, chavos? Efectos adversos y muy marcados, ¿no? Obviamente, aquí hay efectos principalmente perinatales, es donde tenemos el gran problema. Fuera de que afecte a la paciente o a la mujer, el que se ve afectado inicialmente es el bebé. La paciente puede desarrollar preeclampsia y tengo que finalizar el embarazo temprano. Puedo tener hiperbilirrumenia y daños deleterios sobre el bebé, partos pretérminos, pueden ser productos macrosómicos y entonces al momento del parto, pues puede haber trauma obstétrico, lesiones en el bebito y necesidad de terapia intensiva. También la hiperglucemia o la glucosa pregestacional, por ejemplo, las pacientes tipo 1, tipo 2 que se embarazan, la glucosa en exceso es teratogénica y desarrolla trastornos a nivel embrionario graves. Algunos, pues bueno, terminan en abortos, pero otros con malformaciones. Entonces, sí, también es importante ello. Y también los niños en las diabetes gestacional en adelante, pues presentan alteraciones a nivel intestinal, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel neurológico. O sea, de hecho hay una inmadurez generalizada y alteraciones a nivel cardiovascular también en estos niños. O sea, son niños mórbidos que van a tener alteraciones serias si no llevo un control adecuado. O sea, tienen daños o fetopatía diabética, se llama así. Entonces, es por ello la importancia, muchachos, de que ustedes tengan cuidado en el control específico de estas pacientitas. Por ejemplo, en la pregestacional, pues son daños en la organogénesis, que ahí sí tenemos defectos congénitos, pero cuando ya está avanzado el embarazo, pues ahí ya sí hay datos de macrosomía, hipoglucemias, hipocalcemias, hiperbilirrubinemias, policitemia, síndrome de estrés respiratorio, cardiopatías, alteraciones a nivel gastrointestinal, entre otros. O sea, pueden tener diversos estudios que pueden alterar a sus pacientitos y que obviamente pues van a tener efectos adversos neonatales. Entonces, no solamente no es inocuo, o sea, no es nada más yo voy a tener diabetes y pienso en la mamá, sino también estoy pensando en que el producto realmente va a tener daños graves, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ya basados en los criterios diagnósticos, en la definición que hemos visto, pues es importante que en todas las mujeres pues tengamos que ver cuáles son sus factores de riesgo reales y cómo llevar a cabo los screening inmediato. Como les dije, el gold estándar es la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, lo cual nos va a dar un diagnóstico adecuado y un diagnóstico específico de las pacientes. Anteriormente, hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más, Carpenter y Collins habían desarrollado también una curva de tolerancia, pero con 100 gramos. ¿Cuál era la diferencia de la curva de tolerancia de Carpenter y Collins y la curva de tolerancia de la ADA actualmente? Es que con el otro criterio podía tener muchos falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Que se nos pasaban desapercibidos varias pacientes. Con este criterio, nosotros tenemos muchos falsos positivos posiblemente, pero sabemos algo muy importante, que el inicio de toda paciente con diagnóstico de diabetes gestacional, pues el tratamiento inicial no es tratamiento médico, es tratamiento con dieta y ejercicio, ¿no? O sea, es simplemente eso. Y si yo llevo un control adecuado de dieta y ejercicio, posiblemente ni siquiera ocupe el tratamiento médico, pero si se presentan descontroles metabólicos posteriores, pues ahí sí vamos a tener complicaciones, ¿ok? Bueno. Estas eran las diferencias, bueno, que tenemos, que es lo que les platiqué. Entonces, en ayuno 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153 como valores de referencia para diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora sí, aquí viene lo importante, chavos. Yo ya tengo el diagnóstico, ya sé cuál es el criterio diagnóstico, ya sé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque mucho pasa, y se los digo, pasa mucho en el área de ginecología, que ya tienes el diagnóstico de diabetes gestacional y le envían con el internista o con el endocrinólogo. Y la madre llega con el endocrinólogo y se
queda 6 porque les pone los esquemas de diabetes basados a un paciente diabético normal, pero no los esquemas de diabetes basados a la medicina materno-fetal o al manejo integral de una paciente embarazada con diabetes. Se supone que todos nosotros como médicos generales, pues sí hay una materia que tenemos que conocer, es diabetes, ¿sí? Entonces, o una patología, pero diabetes gestacional tiene sus bemoles para su criterio diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, aquí sí es la importancia de tener una vigilancia estrecha por los pacientes y tengo que estar viéndolas cada uno de ellos para estar midiendo sus niveles de glucemia que no sean tan elevados. Y por ejemplo, en esta tabletita, pues pongo los criterios pues que ya habíamos comentado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Mayor a 126 en ayuno, 6.5 de hemoglobina glucosilada y más de 200 miligramos por decilitro como criterio diagnóstico de una glucosa al azar, son criterios diagnósticos. ¿Qué ventajas tenemos con estos criterios? Pues que evitamos complicaciones graves en nuestras pacientitas y con ende, pues hay que dimensionar el impacto que vamos a tener en los daños perinatales que pueden tener. Ok, ahora, aquí es importante las complicaciones que puedes tener preconcepcionalmente y concepcionalmente. Número 1. Todas las pacientitas, como platicamos, que tengan diabetes pregestacional, al momento del diagnóstico del embarazo, tengo que pedir una hemoglobina glucosilada. ¿Por qué, muchachos, de hemoglobina glucosilada? Porque se ha visto que si yo tengo valores en el primer trimestre por encima de 8% de hemoglobina glucosilada, tengo un alto riesgo de tener teratogénesis, ¿sale? Y si yo tengo un valor de hemoglobina glucosilada en el primer trimestre por encima de 10%, aguas, ya va a haber teratogénesis. O sea, ya está estudiado que si yo tengo más de 10, por ejemplo, me llega una paciente tipo 1 o tipo 2 y le pido una hemoglobina glucosilada en el primer trimestre, y me sale de 16, va a decir, ay, doctor, tengo 16, pero todo está bien. Y yo literalmente a la señora le tengo que decir, señora, el porcentaje de alteración congénita de teratogenia de su bebé va a ser del 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está confirmado que con glucosas por encima de 10 hemoglobinas glucosiladas hay teratogénesis. Eso es importante, chavos, que por eso el criterio diagnóstico de las de alto riesgo o las que ya sabíamos que eran diabéticas. Entonces, es por ello que no tenemos de dejar pasar desapercibido qué tipo de estudio le voy a realizar a la paciente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí que les dije? ¿Dudas? ¿No? Órale. Yo tengo una duda, doc, pero, o sea, no lo dijo. Quiero más que nada preguntarle a usted. ¿Por qué los recién nacidos, a pesar de que tengo entendido que se desarrolla también lo que es una hiperplasia pancreática, ¿no? Ok. Que eso después les va a llevar a una hiperinsulinemia? ¿Por qué a pesar de que tienen mucha insulina, ellos nacen macrosómicos? Porque tienen un exceso porque el hecho que tengan insulina no quiere decir que no lo metabolicen. Acuérdate que la insulina es un metabolizador de los carbohidratos, ¿vale? Entonces, imagínate un niño, a pesar de que es como nosotros, como todos nosotros. Si tú tienes tu páncreas bien, sale. Y todos los días comes normalito, ¿no? Y de repente todos los días se te ocurre estar comiendo 3 Coca-Colas, 4 hamburguesas en la mañana de desayuno, una malteada con 7 pizzas en la comida, en la noche te matas con 7 alitas y otras 4 Coca-Colas. A pesar de que tu páncreas secreta adecuada insulina y aunque esté hiperplásico, ¿qué te va a pasar a ti? Pues voy a engordar. Porque estás metabolizando todo. O sea, lo metabolizas, pero acuérdense que hay un límite de metabolismo. O sea, a pesar que haya hiperplasia, estamos sometiendo a estos bebitos a niveles exagerados que empiezan a metabolizar carbohidratos para su nivel energético, pero recuerden que el cuerpo tiene un nivel de kilocalorías por día. Por ejemplo, en un adulto normal, nosotros tendríamos que estar consumiendo entre 1,800 kilocalorías diarias, nosotros. O sea, y por ejemplo, algún día
ocúrranse ver un refresco, una Coca-Cola, o la que usted quiera, el refresco que ustedes quieran. Y entonces dice, el refresco tiene 350 kilocalorías por cada 100 mililitros. Si tú te tomas un refresco de 500 mililitros, ¿cuántas kilocalorías ya consumiste? Pues 500, no, de No, 300. digo. 300 kilocalorías por cada 100 mililitros. Y te vas a tomar, Pues, ¿cuántas son? A ver, sácalo en tu calculadora mágicamente. ay, espere, por 5, son 1500. Pues ya las de casi las del día. En un refresco. Y aparte falta tu comida. Y aparte te falta eso estamos hablando en un sola tomada, ¿no? Y en la mañana desayunaste y en la noche cenaste, tuviste colación. Entonces, en tu día, y aparte si no haces ejercicio, pues eres sedentario, pues estamos acumulando kilocalorías. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues sí, tengo buena secreción de insulina y puedo estar hiperplasia, pero llega un momento donde ya, y entonces las mando a la reserva. Lo mismo pasa con los bebés. Los bebés pueden tener hiperplasia también por maneras de protección a nivel pancreático de las células beta y pueden producir mucha insulina, pero tienen un límite y generan por eso la macrosomía. El problema de esos bebés, ¿cuál sería cuando nacen? ¿Qué es lo que piensas que va a sucederles? Hipoglucemia, ¿no? Así es, porque estaban expuestos a niveles de glucosa increíbles. Y en ese momento le quitas la glucosa y pues vámonos para abajo, ¿no? Porque sigue produciendo excesos de insulina por encima ahora de los requerimientos, de las calorías ingresadas actualmente. Entonces, por eso es la importancia de conocer las gravedades que podemos tener. O sea, por eso los niños pues siguen metabolizándolo, pero tienen un límite, ¿ok? Ok. Ya entendieron entonces lo de las kilocalorías, ¿verdad? ¿Por qué creen que no es bueno, ¿no? Consumir tantas. Ahorita dicen, maldita sea, acabo de entender por qué subimos de peso todos. Pues es por eso, porque consumimos en alimentos ricos en kilocalorías elevadas más de los requerimientos diarios que necesitamos, a excepción de que sea un deportista de alto rendimiento, pues, o que esté sometido a sistemas que yo queme más o igual, bueno, siempre tenemos que quemar un poquito menos, pero igual de las kilocalorías consumidas. Si yo consumo al día 2000 kilocalorías, pues yo tengo que hacer ejercicios para consumir más o menos un poquito por encima, para poder tener una disminución o un equilibrio en nuestro índice de masa corporal global. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, muy bien, gracias. muchachos. Entonces, yo una duda rápida. Dígame. Es que menciona, bueno, una duda que menciona la ADA, es que dice que, igual como menciona usted, que la hemoglobina glucosilada es buena para diagnosticar la diabetes, pero en una parte del texto menciona que no se recomienda para diagnóstico de la diabetes gestacional o diabetes preexistente a partir de las 15 semanas de gestación, es donde tengo la duda. Sí, no, de hecho, no es, ojo, ¿qué les dije? ¿Cuál es el gol estándar? La curva de tolerancia. ¿Por qué es la curva de tolerancia? O sea, no le vas a decir a una pacientita, si tú la tomas si es pregestacional, pues ya sabes que es diabética, es así, no tienes por qué establecerlo en ninguna paciente embarazada, ¿sale? La curva de la hemoglobina glucosilada solamente te sirve al principio, o sea, donde tiene mayor impacto es al principio, por lo que acabo de comentar, por los riesgos de teratogénesis. Más de 8 hay alto riesgo, más de 10, olvídate, ya está con el riesgo de teratogénesis. Y después de las 15 semanas, de hecho hablaba, era muy clarito ahí en el sistema, decía, puedo utilizarla, pero no es como que el criterio diagnóstico específico. Y te dice, el criterio diagnóstico real o el gol estándar va a ser curva de tolerancia. De hecho, todas las pacientes, si tú tienes una de 126, una de 200 y una de 6.5, ¿qué les vas a hacer? Pues una curva, y que la curva lo vas a corroborar, y la curva es tu gol estándar a final de cuentas, ¿ok? Entonces, es importante, por ejemplo, en estas pacientitas, hay varias pacientitas que, bueno, las pacientitas, tú tienes tu diagnóstico, haces tu screening con test O'Sullivan, por ejemplo, y tu test O'Sullivan, pues acuérdate que no es en ayuno, entonces te sale de 192, el Sullivan, ¿eh? Y de repente, y tomaste una hemoglobina glucosilada y te salió de 6.4, por ahí. Que 6.6 a lo mejor la hemoglobina glucosilada, pero el Sullivan te salió de 98.
198. ¿A quién le harías? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que harías en este caso? ¿Le dices que ya es diabética? No, pues ya se procedería a la curva para confirmarlo. Su curva es de confirmación. O sea, a final de cuentas, la curva es lo que confirma completamente. ¿Y por qué es la curva? Porque vemos cómo realmente en estados de estrés o con niveles de glucosa considerados, la paciente se somete realmente a daños. Y eso se los digo, ¿por qué, chavos? Porque muchas diabéticas gestacionales, las glucosas en ayuno son normales, ¿eh? Algunas son normales, de repente te llegan glucosas de 91, glucosas de 85, va, pues a todo dar, y tienen, ¿qué? 38, no, 24, 26, 27 semanas. Y dices, pues no es diabética, pero de repente, pues hay algo que no te cuadra a la vez con acantosis, o de repente el bebito está creciendo un poquito más. Entonces diré, bueno, le pido una curva, y le pides la curva y toma la panzón, te sale uno de los valores alterados, y dices, algo pasó. ¿Qué sucedió? Pues que simplemente en ayuno no se expresaba, pero ya cuando la sometes al estrés de la glucosa, de los 75 gramos, ahí es donde sí se presentan los cambios graves, ¿no? Entonces es ver cómo el cuerpo de la paciente responde a una sobreestimulación de glucosa, que es lo que hace nuestro cuerpo todos los días con los alimentos, ¿ok? Doc, el TCO Sullivan, el que menciona, es en el que el artículo lo marca como prueba de carga de glucosa, ¿no? Ajá, pero de 50 gramos, ¿sale? Ajá, también es también dice 50 gramos aquí. Sí, 50 gramos, que sea de 50, es el mismo, pues, pero ese lo hacemos sin ayuno. La curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 lo hacemos con ayuno, ¿sale? Ok, muchachos. Bueno, viene la otra más importante, la vigilancia, chavos. Ya tengo mi diagnóstico de diabetes gestacional. Todas las pacientitas, desde que yo tengo, y lo van a ver en sus criterios de vigilancia de pacientes embarazadas con diabetes, y cuando estén en su internado o en sus prácticas o cuando quieran, pregunten y digan, oiga, doctor, ¿cada cuándo vigilan a las pacientes de diabetes gestacional? Y les voy a jurar que ni idea tienen, ¿sale? O sea, las vigilan como cualquiera cada 4 semanas, o cada mes o cada 2 meses, o dicen, nada más son 5 vigilancias en todo el embarazo, y no, son pacientes de alto riesgo. Todas las pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional se tienen que estar viendo cada 2 semanas, hasta la semana 34, siempre y cuando haya un buen control metabólico, ¿vale? Cada 2 semanas. Después de la semana 34, la voy a estar revisando cada semanita. Y cada semanita va a estar la paciente conmigo presente con su charolita así de comida, porque va a llevar una dieta específica, y si es que está en tratamiento de insulina, con su insulina en la mano, yo le tomo un Dextroxis, veo cuánto sale, si está normal, le digo, póngase su insulina normal, se pone su insulina, la señora come, y le digo, te veo en 2 horas para checar cómo están tus niveles de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Y así se tiene que ir controlando. De hecho, en teoría, para diabetes gestacional tendría que existir un módulo especial para ello. Sí, ya dijimos que es una de cada 6 pacientes y no lo toman muy en cuenta en la cuestión de la vigilancia obstétrica. Las tienen así, mira, te lo juro, apenas estaba... De hecho, ahorita que vemos los criterios de tratamiento, veíamos datos así muy, muy, muy marcados, ¿no? En que pues las dejan y llegan con las fetopatías bien marcadas estas pacientitas, ¿no? Ahora, ¿a qué pacientes voy a hospitalizar? Si una pacientita en ayuno tiene un valor por encima de 140 miligramos sobre decilitro, va para adentro, va para el redil, sale, 140. ¿Por qué la meto el redil? Pues la meto, van a decir, bueno, doctor, ni que fueran vacas. Bueno, pues va para la vigilancia. ¿Por qué las meto? Porque tengo que controlar sus niveles de glucosa. Si la pacientita no se pudo controlar con dieta, pues necesito iniciar tratamiento médico. Si una pacientita que no venga en ayuno y tengo un valor por encima de 180, también va para hospitalización al control de la glucosa. ¿Con qué lo voy a controlar? Y eso es muy importante, muchachos. En teoría,
Después de la dieta viene el tratamiento médico. Hay algunos autores, y ahorita acabando la clase se lo voy a mandar a sus jefes de grupo, criterios para manejo con hipoglucemiantes orales y también principalmente la metformina y otros criterios. Por aquí tenía mi celular y se me perdió. Ay, chévere, ya me robó mi celular. Perdón, Y otros criterios en relación a los manejos se lo voy a mandar al manejo principalmente es con insulina. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, sí tendríamos que dar el tratamiento específico para ello. De hecho, el tratamiento con metformina o con hipoglucemiantes, principalmente la metformina, tiene un índice de falla aproximadamente en un 38%. ¿Qué quiere decir? Que el 38%, ya se lo mandé a sus jefes de grupo el artículo, el 38% de las pacientes que se tratan con metformina, pues van a fallar y vamos a tener que utilizar insulina. ¿Sale? La diferencia, pues, hay más apego en tomarse una tableta que estarte picando todos los días, ¿no? Pero ni modo, es parte de la vigilancia. Y la otra importante es que tiene mayor riesgo de partos prematuros el manejo con metformina porque no llegan al control adecuado que con insulina. Entonces, insulina sigue siendo el tratamiento o el gold estándar en el manejo de las pacientes con diabetes gestacional, ¿sí? Al principio se manejaba con metformina porque la base del problema de la diabetes gestacional es una intolerancia a los carbohidratos. Entonces las desbloqueo con la metformina, pero tengo una falla del 38%, o sea, 1 de cada 3 pacientes me va a fallar. Y ojo, si es a 1 de cada 3 pacientes o las 3 pacientes es que están controladas adecuadamente y que todas se lleven su dieta así súper perfectamente, pues ahí sí te la creo. Pero normalmente estamos en un mundo muy diferente que no hay apego, ¿no? Como todas, pues en todas las pacientitas yo tengo que llevar a cabo una vigilancia prenatal estrecha. Y en eso, pues bueno, vigilar fondo de ojo, mis signos vitales completos, mis vigilancias de glucosa centrales en ayuno, sus hemoglobinas glucosiladas, como les dije, solamente va a ser en el primer trimestre. De hecho, aquí lo establezco en esta diapositiva. Y en las pacientitas con diabetes tipo 1 hay que hacer un perfil tiroideo porque está estrechamente relacionada la diabetes tipo 1 por las alteraciones metabólicas y endocrinas que suceden con pacientes con hipotiroidismo, ¿no? O sea que sí se relacionan cada una de ellas, ¿ok? Pues obviamente cada cuándo tengo que estarlas vigilando, pues yo ya les dije que cada 2 semanas a partir del diagnóstico hasta la semana 34 y a todas las pacientes se les tiene que hacer una valoración hemodinámica de Doppler fetal a partir de la semana 20, bueno, desde el diagnóstico hasta la finalización de la gestación. Entonces, aquí sí es importante que nosotros estemos llevando a cada una de nuestras pacientitas a los controles. Y ya viene algo más importante, el control dietético. ¿Qué quiere decir, muchachos? A estas pacientitas yo tengo que calcularle las kilocalorías que van a tener por dieta según su peso real y su peso ideal de las pacientes. Por ejemplo, las kilocalorías o las calorías en el porcentaje que yo las voy a ver, puedo distribuirlas en estos porcentajes, en el desayuno, el refrigerio, la comida y la cena, aunque ya hay tablas más específicas para ello. De hecho, yo manejo unas tablas ideales que te dicen con las dietas y los gramajes de calorías por dietas que tenemos que llevar. En la mayoría de los casos, esto lo llevamos en conjunto con nutriología, porque ellos son los expertos en medir las kilocalorías. Entonces, estamos viendo que es un tratamiento en conjunto prácticamente de todas las pacientes. Entonces, a nuestras pacientitas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a nuestras pacientitas yo tengo que vigilar cuáles, y para mantener el control, cuántas kilocalorías voy a estar ingiriendo según el peso ideal o el peso real de la paciente. Y esto, ¿cómo lo voy a sacar? Tengo algunas tablas, por ejemplo, se las voy a poner aquí. Tengo algunas tablas como esta que valoran el tamaño de la paciente en centímetros, el peso que debe tener la paciente según el tamaño de ella y según la edad gestacional, pues
obviamente le aumento este peso al peso de su tamaño actual de la paciente. ¿Sale? Lo que me vaya a salir de eso, pues vamos a hacer una multiplicación. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer una regla de 3, que va a ser el peso real de la paciente por 100 entre el peso ideal de la paciente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que lo anoten todos. Si yo tengo una pacientita que mide 1,50, así anótelo, 1,50, y tiene 30 semanas de gestación, ¿cuál es su peso ideal de esta paciente? Aquí está la tabla, 1,50 y tiene 30 semanas de gestación. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto, chavos? Dijo 30, ¿verdad, semanas? Sí, 30 semanas. 7.7. 57.8. Ok. ¿Esta paciente segura 57.8? Pues dijo un 50, ¿no? Es 50.1. Ah, sí tienes razón, 57.8. Muy bien. Entonces, 57.8. ¿Sale? Ya tengo esa paciente. Ese es su peso ideal. ¿Sale? Pero esta pacientita pesa 70 kilos. ¿Cómo voy a sacar el sobrepeso? Pues multiplicamos 70 por 100 entre 50 y, ¿qué dijimos? 57.8, ¿no? Sí. ¿Y cuánto les va a salir? $121. 121. Ok. Lo que supera el valor de 100 es el sobrepeso que tiene la paciente. Entonces, ¿cuánto tiene de sobrepeso esta paciente? 21. 21%. Así de fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí le entendieron? Bueno, y basados a esto... ¿Podemos hacer otro ejemplo? Ok, por ejemplo, tengo una pacientita, aquí se las pongo otra vez. Tengo una pacientita que mide 1,61, ¿sale? Y tiene 35 semanas. ¿Cuánto sería? 1,61 y tiene 35 semanas. $66.9. 66.9, ¿ok? Y la paciente pesa 80 kilos. ¿Cuánto es el sobrepeso? Son 19 kilos. 119. 119, ¿no? Le sale. Entonces, es 19 su sobrepeso. Entonces, ¿a qué me baso en eso, muchachos? Bueno, ya vieron que la otra era 26 y esta es 19. Entonces, en esta tablita yo valoro, por ejemplo, normal es aquellas pacientitas que estamos por abajo de los 20 kilocalorías por kilogramo o 20% de sobrepeso. Por ejemplo, en esta segunda paciente, ¿cómo la catalogo? ¿Normal, con sobrepeso, con alto sobrepeso o con déficit? ¿Cómo la catalogo? Sacó 19. Normal, ¿no? Normal. ¿Y la anterior cómo la catalogo? Con sobrepeso. Ok. Entonces, basado en eso, son las kilocalorías que yo voy a estar administrando a la paciente. ¿Sale? Por ejemplo, a la normal van a ser 30 kilocalorías por el peso ideal. ¿Cuánto era el peso ideal de la segunda paciente? 66.9. Ok, entonces 30 por 66.9, ¿cuánto les da? 2007. 2100. Ok, Siete. esas son 2007. 7007. esas son las kilocalorías que ella debe de consumir. A la otra, la de sobrepeso, multiplico cuánto era su peso ideal. No me acuerdo. Creo que 57.8, ¿no? 57.8 por 25. 57.8.
1445. 1445. 400, ¿no? O sea, sí cambia, ¿no? Cambia mucho en el porcentaje. Pero, y bueno, y así podemos hacer, si sale, ahora, si sale con sobrepeso, por ejemplo, le llega una paciente igual que los mismos parámetros de la segunda, pero pesa 90 kilos, ¿cuánto tendría esa paciente de sobrepeso? 90% entre el peso ideal de la paciente. Tuvo 66 puntos. Serían 134. O sea, tiene casi 34, ¿no? Bueno, póngale unos 5 kilitos, dale que les daba 42, 43, ¿no? De sobrepeso. Son pacientitas que ya ella se calcula diferente, se multiplica 150 perdón, 15 kilocalorías por el peso real. Aquí ya es por el peso real, ¿sale? Y entonces me va a dar un desbalance más o menos, ¿no? Bueno, a final de cuentas, muchachos, la cuestión de la vigilancia que vamos a tener nosotros con nuestras pacientitas se va a basar estrechamente en en el sobrepeso o en el peso que tiene la paciente en ese momento. Y con ello las kilocalorías. En la primera le salió 2010 kilocalorías, ¿no? En la segunda le salió 1300. Y en la otra, ¿cuánto le saldrían de kilocalorías? Ahora multiplique 1350. 90 por 15, ¿cuánto sería? 1350. 1300, dicen. Ok, pero aquí hay un punto importante, muchachos. A todas las pacientes que ustedes traten, yo no puedo estar por debajo de 1600 kilocalorías. ¿Por qué? Porque si yo les inicio tratamiento a las pacientes, y más si yo tengo tratamiento con insulina, más si tengo tratamiento con insulina, puedo generar una cetoacidosis diabética y voy a matar, ahí sí voy a matar a la señora. Entonces, por eso la importancia de no solamente la vigilancia del tratamiento médico, sino también saber los requerimientos calóricos de mi paciente. O sea, en primera no las puedo tener en ayuno. En segunda, tengo que iniciar tratamiento calórico adecuado para cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos este panorama. ¿Dudas hasta aquí? Doctor, yo me quedé con duda de cómo se sacaba el peso ideal. Mira, te puse la tablita, así muy fácil. Aquí está otra vez la tablita, ¿sale? Entonces, tú sacas el peso real. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. La señora mide 1,66. Entonces, ¿cuánto? 66, y tiene 37 semanas. ¿Cuánto vas a tener de peso ideal de la señora? 66, mide aquí. Entonces, 61.4 por 30, y que es en la semana 36. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto te dio? 2210. Mande. 61.4 más 9.3, ¿cuánto es? 70.7. 70.7. Ese es su peso ideal de esta señora, ¿sale? De 70.7, ¿sale? El peso de la paciente, ese es su peso ideal, ¿sale? Hasta ahí quedamos. El peso ideal, entonces, doctor, el peso ideal entonces es, como dice aquí, de que el peso de la columna A más el de la columna B, y ya nos guiamos por la edad gestacional. Así es. Esas son tablas que ya están establecidas por la Sociedad Mexicana de Ginecología Obstetricia y la FIGO, también las tienen. De hecho, les voy a mandar el artículo también de eso. Ahora, el sobrepeso, ¿cómo lo voy a tener? Pues bueno, esta doña pesa 100 kilos. Entonces, voy a multiplicar 100 por 100 entre el peso real. ¿Cuánto sería? 141, entonces tiene 41 de más, ¿no? Entonces, ¿cómo la catalogo esta señora? Con normal, con sobrepeso. 40%.
¿Y qué es? Entonces es un sobrepeso, ¿no? O es una obesidad, pues bien marcada, ¿no? Mi comadre. Entonces, ¿a ella cuántas kilocalorías voy a estarle administrando? 1060. 1060 te salieron. O O sea, sea, porque se multiplica, ¿no? Por 15. Pero dijo que cuando superaba, por ejemplo, cuando tiene sobrepeso, se basa más en el peso real que en el ideal, así ¿no? es en el peso real. Entonces, ¿cuánto les dan? Ah, ok, vale. Entonces el peso real por 15, ¿no? Está fácil, ¿no? ¿Cuántas son? 15%. 1500. 1500. ¿Y les vas a dar 1500 kilocalorías a esa doña? Sí, no, ¿y por qué? Lo dije hace ratito. Dijo que no, porque podíamos ¿Cuánto le vas a dar? causarle una cetoacidosis. Entonces, ¿cuánto le tengo que dar? Acetonuria. ¿Cuándo va a ser entonces lo que le voy a causar? ¿Cuánto le voy a dar? Mínimo. Pues 1600, ¿no? No. 1600, o sea, me voy hasta 1600. De hecho, en todas sus pacientes embarazadas, aunque tengan una gran obesidad, aunque pesen 400,000 kilogramos y sus índices de kilocalorías sean más bajos de 1500, yo les voy a dar 1600. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya, doctor. Gracias. Ya, eso. Son unos excelentes. Ok, bueno. Bueno, ya tenemos alguna duda. Nada, ¿verdad? Bueno, todo esto ya está distribuido en la vigilancia de mis pacientes. Ahora, el manejo farmacológico. ¿Qué les dije a todos ustedes? Todos los pacientitos que no tengan un control adecuado de la glucosa con la dieta, el ejercicio, pues tengo que iniciar tratamiento farmacológico. Realmente el medicamento de primera línea sigue siendo la insulina. Como les mandé ahorita en el artículo, que lo van a leer, espero Dios lo lean, y más de esta clase, van a revisar que muchos médicos utilizan la metformina, pero sí se ha visto, o sea, sí tiene buenos resultados, pero siempre y cuando hay un apego a nivel dietético. Pero cuando no existe o hay un descontrol considerable, el manejo va a ser insulina porque tengo una falla del 38% de las pacientes. Entonces, de ahí es la importancia de calcular cuánto va a ser el tratamiento. Ahora, hablando de la insulina, que también necesito que hagan sus tablitas. En la insulina, yo tengo varios criterios de manejo. ¿Sale? Toda paciente que requiera insulina, voy a iniciar con una dosificación y yo tengo dos tipos de insulina, la rápida y la NPH, o sea, la lenta. ¿Ok? Bueno, los niveles mínimos de porcentajes de unidades por kilogramo de peso real que voy a estar administrando, voy a iniciar de 0.3 a 1.5 unidades de kilogramo del peso real. ¿Qué quiere decir? Que en estas pacientitas, pues vamos a iniciar de menos a más. Ahora, si el valor de este algoritmo es mayor a 20 unidades de insulina en 24 horas, voy a utilizar las dos tipos de insulina, la rápida y la NPH. Si por alguna razón tengo un valor menor a 20 unidades de insulina en 24 horas, pues nada más utilizo la NPH. O sea, la rápida la estoy utilizando como rescate. Pero en el momento que yo empiece a tener descontroles metabólicos o descontroles, porque pues la pacientita va a ir creciendo, pues la rápida entra en el manejo siempre que va a haber un descontrol o que yo no tengo un adecuado control de los niveles de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿qué importancia tienen las dos? Pues bueno, por ejemplo, la insulina rápida, su efecto inicia de entre los 15 a los 30 minutos de la aplicación. Por eso esas señoras se aplican la insulina y empiezan a comer. Sale, porque en 15 minutos ya está haciendo su efecto. Si yo me aplico la insulina y no como, aguas, porque me va a dar una hipoglucemia. El pico máximo de dosis de esta insulina va entre las 2 y las 4 horas, que es cuando tiene su máxima expresión la insulina. Y tiene un límite entre 5 y 8 horas, que ya es cuando la meseta decae.
Y la NPH, ¿cuál es la función? La NPH es la que me va a mantener un control basal en estas pacientitas. Su efecto inicia de 1 hasta 3 horas. O sea, yo me aplico una NPH y realmente su efecto lo voy a iniciar en 1 o 2 horas. Cuando el pico de la rápida apenas va a estar hasta arriba. Pero el pico máximo de la NPH lo voy a tener a la sexta hasta las 12 horas. ¿Qué quiere decir? Cuando la rápida ya está perdiendo su efecto, la NPH entra para apoyarme y mantener mis niveles de glucosa basales. Y tiene un límite de 18 hasta 24 horas en su uso. Entonces, por eso es la importancia de saber combinar ambas. Una es para el ataque directo y más cuando tengo picos elevados de glucosa. Y la otra me va a mantener en un estado de meseta mis niveles de glucosa y va a evitar que existan esos picos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tipo, si yo tengo una pacientita con 60 kilogramos, cuánto de insulina voy a tener si la dosis mínima es 0.3? ¿Cuánto de insulina le voy a administrar? ¿48 unidades? No, ¿cuánto dijo? 60, no sean Ah, crueles. le puse 160. De No 18. manches, es un toro de ese. 18. Ajá. 18 unidades. 18. Entonces, ¿qué tipo de insulina van a utilizar en esa paciente? NPH. Nada más. A excepción de que tuviera descontroles, pues utilizo las dos. ¿Vale? Ok. Si midiera la pacientita, su peso real sería, por ejemplo, de 80. 24. 24. ¿Sale? Y entonces, ¿qué insulina utilizo? Las dos, ¿no? ¿La rápida? Ok, las dos, utilizo las dos. Entonces, por eso les dije, el límite son 20 unidades. Ahora, yo voy a vigilar a la paciente 24 horas con esos niveles. O sea, si con 0.3 no funciona, subo a 0.4 y así progresivamente todos los días. Obviamente tengo que vigilar que sus dietas y que se administre adecuadamente la insulina de la paciente, ¿no? Y la voy a vigilar al inicio, a la hora y a las 2 horas sus controles para ver que está adecuada. Cuando yo ya tengo niveles basales de control, que ahorita lo vamos a ver, ya la puedo dar de alta con la dosis de insulina con la que yo le envié, ¿ok? Y les recuerdo, las pacientes van a seguir creciendo, entonces en algunas de ellas los requerimientos de insulina pues pueden que sean muchos mayores. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Y cómo voy a administrar la insulina, chavos? Tengo estos dos esquemas. Uno, yo tengo la dosis total, por ejemplo, tengo 24 unidades de insulina, la que platicamos ahorita. ¿Qué le voy a hacer? Les voy a poner aquí en el lápiz, permítame. Entonces, permítame, aquí está. 24, ¿sí se ve? 24 unidades de insulina, ¿ok? Entonces, aquí está la tabla, ¿ya la vieron? ¿Qué les dice la tabla? Esas 24 unidades de insulina que tenemos aquí, ¿cómo las voy a dividir? Número 1, voy a dividirlas en 3, ¿sale? Entonces, esto lo divido en 3 y 2/3 van a aplicarse en la mañana y 1/3 se va a aplicar en la noche. Entonces, ¿cuánto quedaría? ¿24 entre 3, chavos? 8. 8, entonces serían 16 en la mañana. 16 en la mañana 16. y 8 en la noche. ¿Sale? Y te dice aquí, NPH rápida va 67,33. No nos vamos a poner tan estrictos. De NPH van a ser 2/3 y de rápida va a ser 1/3 en la mañana. Entonces, 16 entre 3. 8. 5.3. No, sí. 5.3. ¿Sale? Entonces, no voy a ponerle 5.3, voy a redondearlos. Entonces, ¿cómo quedaríamos, chavos? En 5, ¿no? Quedaríamos 8. Ese 16 entre 3, entonces 5. 6 más 6 o 5 más 5, ¿cuánto es?
10. 10. Oye, son unos expertos matemáticos todos ustedes. 10, ¿sí? Si maldita sea, este doctor nos dijo que las matemáticas no funcionan. ¿Y lo otro cuánto es acá? ¿Cuánto le pondrían acá? 6. Lo que te sobra, ¿no? Ahí está. 6. Ah, ya se me borró. Y aquí le pondría 6, ¿no? Aquí en este caso, 6. ¿Sale? Luego, ¿puedes repetir esa parte de cómo se divide en NPH rápida? Es que me confundí. 2/3, o sea, los 16 que me tocaron en la mañana, o sea, otra vez, tengo 24, ¿sale? Que son unidades en el día, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Estas las voy a dividir entre 3 y 2/3 van para la mañana y 1/3 va para la tarde, ¿ok? O en la noche, pues, ¿sale? Entonces, en la mañana yo voy a tener 16 y en la noche voy a tener 8. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Sí, o sea, 24 entre 3. Sí, esa parte sí la entendí, nada más no Ok. entendí. Ahora, la primera parte, la de la mañana, la voy a dividir entre 3. Si yo divido 16 entre 3, te va a dar 5 punto y tanto, ¿no? 5.3, ajá. Ok, pues bueno, junto 2/3 de esos 5.3 te van a dar 10 más o menos, ¿ok? Redondeándolo, pues no voy a poner los 5 puntos, o sea, si no serían 10.6, pues, unidades. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Entonces serían 10, la redondeo, la dejo en 10. Y la rápida, pues me sobran 6 unidades, pues la dejo en la rápida. Lo que sobra lo dejo en la rápida, que es el otro tercio. ¿Ok? Ah, ok. Ya entendí. Y la de la noche, pues está muy fácil, ¿no? Pues 8 entre 2. 4. 4 y 4, y ya, se acabó el asunto. Está fácil, ¿no? Sí. A ver, si yo tuviera 35 unidades, sáquenla. De volada. 35 entre 3. 11.6. 35 entre 3, ajá. ¿11 qué? Punto 6. 11.6. Ok, entonces, 11 más 11, ¿cuánto es? 23. 22, ¿no? ¿Y cuánto quedan acá? 11, ¿no? Aquí. ¿Sale? Esto lo voy a borrar para que no digan que soy mala onda. Sale. Entonces tengo 22 y acá tengo 11. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. 22 entre 3, ¿cuánto es? Es 7.33. 7. 7 más 7, ¿cuánto les va a dar? 14. 14. Aquí está, 7 y 14. ¿Y el otro cuánto me falta para 22? 8. ¿Sí, no? 8. Entonces, ¿Seguro 8? Sí, está bien. Sí, 8. Y aquí está 8. ¿Sale? 8. 8. Aquí así, bien chido tu 8. ¿Sale? ¿Y 11 entre 2? 5.5. 5.5. Doctor, 5.5. Ok, pues lo redondeamos. ¿Cuánto le pondrían? Pero si eran 35, ¿no debería ser 13 en vez de 11? 35. Por eso, ahorita te voy a regalar ese 13. 14 más 8. 22. ¿Sí? Y entonces, 10, o sea, vamos a juntar los 35. Espérame, tranquila, no te estreses. Entonces, 22. Entonces, 6 más 6. 12. 12. Ahí están. Entonces, 12 más 22. 34. Si tengo una unidad de insulina, no pasa absolutamente nada. ¿Sale? ¿Sí me entendieron? Pero creo que lo que se refería a la compañera era que, o sea, se supone que de los 20, ¿cuánto dijimos que era de totales? 35. Ajá, entonces 2/3 de eso se pone en la mañana y 2/3, en 1/3 de eso se pone en la noche. A eso se refiere. Por eso, 35, ¿cuánto te da el tercio? Es 11.6, ¿no? Hicieron bola. Bueno, me pongo fresa, le pongo 12, lo redondeo. 12. Entonces me va a salir 6 y 6 en la mañana, en la noche. ¿Sale? Okay.
Sí. ¿Sí me entendieron? O sea, es parte del juego, o sea, no va a ser tan exacto, pero sí puedes diferir entre una unidad para abajo o para arriba, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? ¿Seguro que no? No, sí, pero no sé ni qué. Un resto, ¿verdad? Otra vez, voy a borrar todo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Tengo 40 unidades. Ah, 40 unidades. 13.3. 13.3, 13, ¿no? lo redondeamos. 13, o sea, son 40 unidades. A ver, ahí está, pongo 40, sale, ahí estás. Entonces, ¿cuánto me queda en la... ¿Cuánto va a ser? 13.3. Entonces, 13 más 13, 26. 26 en la mañana. ¿Y en la tarde? 13. Bueno, redondéala. ¿Cuánto le dejarás en el redondeo? 14. 14. Para que no se metan en broncas, ¿no? O 13, como ustedes quieran. Bueno, ¿cuánto le pondrías en la mañana? ¿26 entre 3? 8.6. 8.6. Entonces, 8 más 8, 16. 16. 6. ¿Sale? ¿Y en la otra? 10. ¿Sí, no? 10. 10. 8.6. ¿Seguras? Faltan 10. Ajá, 10, 10. ¿no? Lo que sí. Entonces ya tenemos 10. Ay, perdón, ¿eh? Los 10. ¿Sale? Ahí está, lo que le sobraba, ¿no? Ya está. Y luego acá, pues, creo que está fácil, ¿no? 7 y 7. 7 y 7. ¿Y ya? Entonces, 26 más 14. 40. 40. Magia, ¿verdad? Magia pura. Entonces, ahí está. ¿Ya vieron? Sí. Sí lo entendieron, ¿no? Más o menos. Está chido, ¿no? O sea, está chido. Entonces es importante ustedes saber controlar y obviamente pues vamos a ir jugando con el porcentaje de insulina que vamos a ir dando dependiendo cuánto voy a estar utilizando. En su examen va a venir paciente a la cual se le está administrando 0.5 de insulina y pesa 70 kilos, ¿no? Y mide 1.24 la paciente, es la madre. Entonces ya sacas tu cálculo, ¿no? O sea, les voy a poner la tabla, pues no van a ser tan malos. ¿Sí? Doc, yo me confundí, o sea, me distraje un poquito y ya no supe cómo se sacaban las unidades de que el 40 y las unidades. Ese es un porcentaje por el peso real. O sea, empezamos con 0.3 hasta máximo 1.5, ¿sale? Entonces, si yo calculo, por ejemplo, la paciente pesa, es por el peso real, si la paciente pesa 60 kilos por 0.3, ¿cuánto te va a dar? 18. 18, ¿sale? 0.3 por 60. 18. Ok. Entonces Si la todo se va a paciente está multiplicar por 0.3, doctor. Iniciamos con 0.3, pero si no se controla en 24 horas, le aumento al siguiente punto. Por ejemplo, hay una paciente que ya no se ha controlado en 2 días y ya llegó a 0.5 y pesa 60 kilos. ¿Cuántos serían las unidades? 30. 30, ¿no? O sea, así sucesivamente. Cada día voy a ir, si no veo que se controla, le voy aumentando 0.1, máximo 1.5, ¿ok? Ok, con el peso real. El peso Ok, real, gracias. no es el peso ideal, es el peso real. Si no, la vamos a matar a la pobre señora. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, ok. Dudas. Ok, hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces ya continuamos. Y pues a final de cuentas, ya venimos con los controles. Pues, ¿cuáles son mis metas terapéuticas? Pues son estas, muchachos. A final de cuentas, las metas terapéuticas se basan en cómo tengo que ver a la paciente si tiene o no tiene fetopatía. Pues si no tiene fetopatía, pues lo normal que debo de tener una paciente entre 60 y 90 miligramos de decilitro. A la hora
140 y a las 2 horas 120 y con hemoglobinas glucosiladas menores a 5.5. Eso es lo normal, o sea, para que yo, y la verdad, si nos ponemos un poquito poco estrictos, les puedo dar chance hasta 100 en ayuno, o sea, la neta, hasta 100, sale, ya vete a tu casa, ¿ok? Pero recuerden que postprandial 140 es de cajón, ¿no? Entonces, es importante, muchachos, que ustedes lleven ese control. Cuando las pacientes están con sus niveles de insulina y dieta en esos niveles, ya las puedo mantener en vigilancia en casa. Si ustedes llegan a su y la tengo que estar viendo cada semana, a la misma hora, con su insulina, su dieta calculada en kilocalorías, la checo al inicio y a la hora o a las 2 horas reviso sus niveles de glucosa basados en sus picaduras de insulina, ¿no? Y si hay daños a nivel fetal, pues ya las metas son mucho más estrictas, ¿no? De 680 miligramos al ayuno y a las 2 horas de 110. O sea, tengo que tenerla con niveles de glucosa muy bajos porque ya estamos teniendo fetopatía. Pero en lo normal es hasta 90, 140 y 120 a las 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esas son mis metas terapéuticas. Entonces, es importante que con el control que estoy, y eso es lo que apenas estaba platicando con mis residentes, que como que no agarraban la onda, y les decía, chavos, es que, a ver, explícame cuál es tu meta terapéutica. ¿Cuándo tú inicias insulina? ¿En qué momento tú vas a iniciar la insulina? Y los que te dicen es que no hay criterios. No, sí hay criterios. La insulina la inicias cuando hay un descontrol metabólico de inicio, pero si una paciente me llega en ayuno con 140, no la voy a controlar con metformina. Pues, perdóname, pero esa ya le estoy metiendo insulina. Y si me llega con 180, pues olvídate, sin ayuno, peor tantito, ¿no? Entonces, es importante saber a quién sí y a quién no. Voy a estar controlando, vigilando. Obviamente, si me llega una paciente en ayuno de 130, pues digo, ok, te voy a dar chance, te voy a dar dieta, porque no llego a niveles de internamiento. Pero 140 ya tengo que iniciar manejo con insulina. Con metformina no la voy a controlar, pues, a final de cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Y pues, ¿cómo las tengo que estar vigilando? Glucosas en ayuno, a la hora, antes de la comida, obviamente, antes de la cena y glucosa nocturna. Esa es para hospitalización, chavos, y también las pacientitas allá en su casa tienen que tener anotaditas en una libreta eso, cómo están en ayuno, cómo están a la hora después del desayuno, antes de la comida, a la hora después de la comida y así sucesivamente. O sea, son pacientes que tengo que adiestrar. Por eso les digo que es una vigilancia muy estrecha de estas pacientitas y que pues conllevan a controles muy específicos. Y por último, ¿cuándo voy a finalizar el embarazo? Pues lo ideal es hacerlo después de la semana 38 de gestación, porque los productos de madres diabéticas suelen ser inmaduros pulmonarmente, tan grandotes, pero no quiere decir que sean maduros. O sea, muchos de ellos tienen ciertos desarrollos anormales en el crecimiento pulmonar. Entonces, hay que pasar más allá de la semana 38, a excepción de que tuvieran alguna patología, ¿no? Per se. Y en el caso de las pacientitas en el trabajo de parto, hablando de que si te llega una de esas pacientes en trabajo de parto, pues aquí les pongo esta tablita, que voy a dar una infusión, obviamente, de insulina durante el trabajo de parto. Y si yo tengo mi glucosa, por ejemplo, de menos de 100 al inicio de esta paciente, cuando llega la toco, pues yo la puedo canalizar con una solución mixta de 1000 y le voy a pasar y la dejo para 8 horas la solución. Por eso son 125 mililitros por hora, que es para 8 horas. Entonces, y ya, con eso. Y estoy tomando mis Dextroxis cada hora. O sea, cada hora tengo que estar checando sus niveles de glucosa. Si está entre 100 y 140 su glucosa, pues ahí sí voy a tener la misma solución mixta y voy a estar administrando una unidad de insulina por hora. Eso lo tengo que hacer con bomba de infusión. ¿Ok? Si tengo entre 141 y 180, pues va a ser 1.5 unidades de insulina rápida. Estamos hablando de insulina rápida y ya voy a cambiar la solución a solución mixta. Y si tengo de 181 a 220, pues va a ser 2 unidades de insulina en solución salina.
Y más de 220, pues bueno, ya, es ahora sí que ya estoy en niveles mucho más altos de insulina de acción rápida, hasta 2.5 más, pero les soy sincero, yo no tendría en trabajo de parto una paciente que me llegue por encima de 140, la verdad, pasa la cesárea, déjate de cosas, ¿no? O sea, no se metan en problemas. Límite máximo 140, ¿no? Y con una unidad de insulina y estarlas vigilando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y pues obviamente lo ideal es que nace el bebé, hay que mantener los niveles de glucosa entre 80 y 120 y después de que nazca el bebé puedo disminuir la dosis hasta 0.5 unidades por hora en el alumbramiento o los niveles de insulina que yo estaba manejando los puedo bajar en un porcentaje de un 30% de lo normal. O en su caso, si la paciente utilizaba hipoglucemia, entonces ahora sí ya le puedo dar lo que ella quiera, porque ya el bebito ya nació, entonces ya no hay tanto problema con las pacientes. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Pues bueno, les recuerdo a todas las pacientes con diabetes mellitus gestacional, en el puerperio, al finalizar el puerperio, después de las 6 semanas posparto o poscesárea, como ustedes quieran, voy a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos para ver si no son diabéticas, ahora sí, tipo 2. Entonces, con eso ya podría diagnosticar completamente la diabetes. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Entonces, algo importante con estas pacientitas, orientar su estilo de vida, que eso es muy importante, una adecuada nutrición, manejo de la obesidad y obviamente de la lactancia materna para estas pacientitas. Y anticonceptivos, pues bueno, lo ideal, pues puede utilizar anticonceptivos hormonales sin problema, progesteronas, métodos de barrera, pues sería lo ideal en todas las pacientitos. Y pues bueno, en aquellas que sí tengo complicaciones graves o que de plano les digo, porque me van a decir, Doggy, me puedo embarazar a la siguiente. Mija, eres diabética tipo 1 o eres diabética tipo 2 y todavía te quieres embarazar, pues mija, opérate, ¿no? Ya con uno, di que se logró ¿no? Pero sí es importante orientar a las pacientitas sobre porque son pacientes que ponen en riesgo pues la vida de su bebé y de ellas mismas a futuro, pero realmente las que se mueren más. Es muy raro que una diabética gestacional se te muera, pues, a excepción de que la tengas en ayuno o con dietas menores a 1500 con un montón de insulina. Ahí sí se mueren, pero es muy raro. Lo que sí se muere son los bebés. Entonces, recuerden que la diabetes gestacional está más orientada a la vigilancia o a los daños perinatales que vamos a estar teniendo. ¿Ok, chavos? Listo. ¿Dudas que tengan de diabetes gestacional antes de que acabemos este tema en precisos 5 minutos? Son expertos en diabetes, entonces. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dudas? ¿No tienen ninguna duda entre los esquemas, el diagnóstico, el manejo de la insulina? ¿Algo? ¿Todo bien? Yo sí. A ver, suelten. En una diapositiva donde estaba el esquema de que se divide en 3, me quedó duda en la que es la de la noche. ¿Esa en qué horario? Se supone que es en 2 dosis, ¿no? La noche es una dosis, o sea, de hecho, el esquema de insulina es, normalmente tiene que tener una duración entre 12 horas entre cada una. O sea, por ejemplo, tú inicias la dosis matutina a las 9 de la mañana cuando desayuna la paciente y a las 9 de la noche cuando ya vaya a desayunar la paciente. El problema de las instituciones, ¿cuál es? Que las dietas se las dan cuando ellos quieren. Por ejemplo, se las están dando como a las 7 de la noche la dieta, ¿no? Y entonces como que te acortan tus periodos. Pero nuevamente son 12 horas de diferencia. Recuerda cuánto tiempo dura el efecto de la insulina NPH y la insulina rápida, que es lo que otra vez tienes que tener en cuenta. Recuerda, la insulina NPH debe estar iniciando su efecto a 1 a 3 horas y tiene una duración hasta de 12 horas, ¿sale? O su pico es a las 12 horas, cuando vas a administrar la nueva dosis de insulina rápida, ¿sale? Y te puede durar hasta 18 o 48 horas. Y la insulina rápida al revés, su pico máximo está a las 2 o 4 horas y te dura nada más 8 horas. Entonces, por eso
máximo tendrías que tener un intervalo en tratamiento entre la dosis de la mañana con la dosis de la noche de 12 horas, por el pico máximo de la NPH, pues, sale. Y el pico final de la rápida, porque acuérdate que te dura 8 horas la rápida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si empiezas a las 9, acaba a las 9, 9 y 9 o 7 y 7, pero nadie desayuna a las 7, pues, en las instituciones. Están desayunando como a las 9 de la mañana, entonces 9 y 9, así lo puedes poner. Y tienen que ser muy específicos también con enfermería en esas. ¿Ok? Oiga, Doc, y otro tipo de insulina como Glargina ya ves que hay un montón, no se utilizan. Solo no, es la NPH. La única que puedes manejar la Lispro, también se utiliza, que está como que entre los guías de la ADA, pero la Lispro es la NPH, pues, sale, pero las demás no se utilizan. Las que vamos a utilizar es la rápida y NPH, son como las que están estandarizadas para el manejo de las pacientes. Ok. Sí, ok. Sí, por eso te digo que las diabéticas gestacionales son como que diferentes, no es diferente, pero sí es como que mucho más específico el tratamiento porque son las que se han visto que no tienen daños colaterales o que tengan hipoglucemias constantes tanto en el producto como en la mamá. Les recuerdo que el producto tiene cuando tú tienes una paciente con hipoglucemia, el producto va a tener un 20% menos de glucosa que lo que tiene la mamá. O sea, si de repente te cae una paciente con 50 de glucosa, ¿cuánto va a tener el bebé? ¿Cuál es el 50% el 20% de 50? 50 por punto. Va a tener como 30 más o menos el bebé, 30, 25. Así es, como 34. O sea, y acuérdense que la hipoglucemia en el producto son por abajo de 45, ¿no? Entonces, sí es importante saber eso. ¿Por qué? Porque sí necesitamos tener esos cambios, pues, y saber y controlar toda la cuestión con nuestras pacientitas. ¿Ok? ¿Dudas? Nada. Ok, muchachos. Pues todo muy bien con diabetes. Si tienen alguna duda, lean por favor el artículo que les mandé a sus compañeros. Se los mandé ahorita al WhatsApp sobre el manejo de hipoglucemiantes. Lean, por favor, los criterios diagnósticos, lean de nuevo, los que no lo han leído, pues creo que fui muy claro, ¿no? Para que lo lean. Y les voy a mandar una guía que manejábamos en Guadalajara mucho, esa creo que la tengo ahorita, se las mando al ratito, esa les va a gustar porque todo lo que les estoy diciendo ahí dice, entonces la van a revisar muy bien para que ustedes tengan sus criterios y los controles para que hablemos más adelante, si tienen alguna duda, igual mañana me la dicen. ¿Estamos de acuerdo? No, mañana. Sí, doctor, está bien. Ok, doctor, gracias. Yo creo que mañana, miren, mañana a lo mejor los veo un poquito más tarde porque voy a salir voy a ir a operar una pacientita a la costa. Entonces, yo salgo de Acapulco como a las 3, yo llego allá como yo creo que como a las 7:30, 8 de la noche. Si llego, me instalo, le mando un mensaje a sus jefes. Yo sé que los viernes son sagrados para ustedes, porque ¿cómo van a tener clase los viernes? Porque hacen prácticas, pero pues yo sé que hacen prácticas allá en Antara o en otros lados, ¿no? Pero, les voy a hablar para que, a ver si vemos la siguiente clase mañana en la nochecita. ¿Qué les parece? Como 8 o 9. Va a ser, creo que es embarazo gemelar. Está muy chida esa clase, ¿eh? ¿Sale? No, doctor. ¿No quieren? Órale. Pues. Váyase con calma a su operación. Con calmita. Para que no lleve estrés a la cirugía. Órale, pues si no los veo el sábado, pues. Entonces. Doctor. No, el lunes, el martes, el jueves. Son de lo peor ustedes. Órale, pues. El lunes, entonces el examen es en la próxima semana, de todas formas. Imagínense, entre más temas hago, más temas se van a acumular en su examen.